Bien, saludos. Estamos aquí para volver a recapitular los temas sobre la unidad, en este caso número 2. Vamos a abordar sobre la ortografía, que bueno, es la ciencia que norma cómo nosotros escribimos, cómo están fundamentadas las leyes gramaticales, sobre todo en el caso del idioma castellano. Tenemos lo que son las reglas que dictaminan el uso, por ejemplo, de las tildes, usos ortográficos en ciertas letras que tienen fonemas similares o que al momento de escribirlas tienen similitudes. Muy bien, entonces hoy día vamos a analizar lo que son las palabras según su acentuación, el uso de la B y la V, el uso de la S, de la C y de la Z, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar un poco abordando sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, que es la vertiente que deriva de las palabras según su acentuación. Es importante recordar que en español todas las palabras tienen acento, lo que no llevan es tilde, que como ya lo vimos anteriormente, es un firulete del idioma, es decir, es una representación gráfica que va un poco a cambiar en ciertos casos el tono o la pronunciación de la palabra, ¿verdad? Entonces, dentro de esta clasificación tenemos estas cuatro, que son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ya vamos a decir lo que es la división de cada una de ellas. Por eso hicimos el preámbulo donde destacamos que todas las palabras en español, o que en el castellano, llevan acento, es decir, todas llevan dentro de sus sílabas una que es una sílaba tónica y las demás son sílabas átonas. Quiere decir que una siempre va a llevar la mayor fuerza de voz. Muy bien, entonces volvemos y repetimos que es el acento. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. Que las palabras no lleven tilde no implica que no tienen un acento, por eso se conoce como acento ortográfico, es decir, está demarcado por la ortografía, en este caso, lo que le corresponde al firulete de la tilde, correcto, muy bien. ¿Cómo reconocemos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas? Bueno, aplicando obviamente a lo que son conocimientos prácticos en la lectura, identificando cada una. Esto es un ejercicio que se lo hace desde la escuela, separando con las palmas de la mano, por ejemplo, rítmicamente las sílabas para identificar la que tiene la mayor fuerza de voz. Correcto, entonces vamos con la categoría de las palabras agudas, que son las que llevan el acento en la última sílaba. Las palabras agudas llevan tildes y se terminan en vocal. Obviamente en vocal N o S, ¿verdad? Entonces son las que llevan el acento en la última sílaba. Estas se pueden tildar como en ciertas ocasiones no. Vienen las palabras graves, que son las palabras que tienden a caer en confusión con las agudas. ¿Por qué? Porque igual tienen una excepción a la regla de cuándo deben tildarse y cuándo no. Las palabras graves, o palabras llanas como también se las conoce, son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Las palabras graves no llevan tildes y terminan en vocal N o S. Entonces tenemos un poquito aquí de lo que es diferencias con las agudas, porque mientras ellas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las graves la llevan en la antepenúltima, es decir, la sílaba siguiente a la última sílaba. ¿Cuándo es que se van a tildar? Pues cuando no van a llevar N, S o vocal, que es a la inversa de la aguda, que se tilda cuando llevamos N, S o vocal. Es ahí la mayor confusión que tienen profesionales y estudiantes y personas que se están educando en este ámbito de cómo escribir, cuándo escribir, pero siempre existen como medidas auxiliares, lo que son el diccionario, lo que es el diccionario de la Real Academia Española, que es el lugar oficial para dictaminar las leyes ortográficas y gramaticales, ¿correcto? Y tenemos las palabras agudas y sobreesdrújulas, que básicamente solo cambia el orden de dónde está la mayor intensidad de la voz. Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas en la sílaba antes de la antepenúltima siempre se van a titular, por eso, a tildar, perdón. Por eso siempre son más fáciles de identificar que las
agudas y que las mismas graves. Solamente amerita práctica para que nosotros aprendamos a reconocer cada uno de los casos, ¿correcto? Bien, entonces ahora un poquito vamos a describir cuándo se usa la B, no B pequeña, no B grande, no B de burro, no B de vaca, como muy comúnmente se escucha hasta en profesionales, cuando lo correcto es B y V, nunca más B pequeña, B chica, muy bien. En las palabras derivadas de una primitiva que se escriba con B, por ejemplo, caballeroso, caballero, caballeroso, caballeresco. Podemos ver que la forma base está con B, entonces todas sus derivadas van a ser naturalmente con la palabra B. En las palabras que contienen los prefijos bi, bis y bis, con S y con Z, que muchas veces quiere decir esos prefijos, en el caso de bi, 2 veces, bis continuado, y bis con Z muchas veces hace referencia, por ejemplo, en el caso de bizcocho, a un dulce. Tenemos los ejemplos de bilingüe, bisabuela, bizcocho. Muy bien. Cuando al sonido de la B le sigue una consonante, es decir, esta es una técnica bastante importante, cuando luego de la B hay una consonante, esta siempre va a ser la B. Ahí tenemos un poquito mucho más claro, es decir, la B siempre va a ir acompañada de otra consonante, es decir, la regla se mantiene en este caso. ¿Bien? ¿Cuándo más vamos a usar la B? Cuando las palabras comienzan con el prefijo bu, bur o bus. Ejemplo, bucles, burbuja, busco, excepto en la palabra vudú, que es una palabra derivada de los rituales africanos, es decir, una palabra africana. El vudú, como ustedes saben, es una forma de magia negra, que permite dominar a una persona aparentemente según la creencia, y al ser un extranjerismo no se adquieren las reglas de nuestro idioma. Muy bien, en las formas verbales que terminan en va, vas, van, vamos, vais, todas estas conjugaciones verbales van a ser con la letra B, ¿correcto, chicos? Bien, ¿cómo vamos a usar la V en las palabras derivadas de una primitiva, similar al caso de las B, que se escriban con V, perdón? Vivir, viviente, vivaracho, en las palabras que empiezan por vice, bis, vi, que significa en lugar de. Tienen una connotación completamente distinta. Cuando decimos vicegobernador es el segundo al mando, el vizconde también, el virrey está haciendo alusión a en vez de. Todas estas están adecuadas a ciertos términos, pero lo que quieren decir es en lugar de. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo más vamos a utilizar la V? En los adjetivos terminados en aba, abo, evo, eva, eve, ivo e iva. Por ejemplo, bravo, nuevo, leve, comprensivo. Importante, ya lo vimos en clases anteriores, reconocer que es un adjetivo. Muy bien. Uso de la C, de la Z y de la S, que crean muchas veces confusiones, pero esto está en el sentido de la práctica y de la lectura, cómo podemos mejorarlo sobre todo, porque la regla que no se aplica, que no se practica, en realidad poco nos puede ayudar a la larga. Muy bien. Normalmente su sonido depende de las vocales A, O y U, por ejemplo, casa, cosas, cuerdas, etc. O como las terminaciones cito, cita, sillo, aquellas personas que terminan en Z y que cambian a plural se escriben con C, ejemplos lápiz, lápices, o luz, luces. Esto es importante, es decir, las palabras que terminen originalmente con Z y se las comienza un poco a cambiar a la forma plural, entonces vamos a tener la transformación de Z a C, ¿verdad? Este es uno de los casos, muy bien. El uso de las S, las palabras que terminan en sivo, por ejemplo, como intensivo, antidepresivo, con algunas excepciones como nocivo y lascivo, también pueden tener terminaciones en es, esa, como finlandés, francesa, esco, asco como pintoresco, grotesco, así como los adjetivos en ismos como altísimo o gravísimo incluso. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a utilizar la letra Z, que es la última letra del abecedario? Muy bien.
La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en aso, como balazo, también con sustantivos como es, esa, como gentileza, naturaleza y validez. Es común que las letras Z y S se utilicen con la mayoría de las vocales, en cambio el uso de la C se diferencia por el sonido. En realidad, la C no tiene mucha diferencia, sino al conjugar ciertos verbos podemos estar un poquito confundidos, pero la Z y la S son fonéticamente parecidos en nuestro idioma, es decir, muchas veces no las vamos a pronunciar bien, pero en este caso el sentido es la práctica, podemos conocer las reglas ortográficas, pero no si no la aplicamos en la práctica, debemos hacer ahínco siempre en esto, en ponerlo en todas nuestras aristas en nuestras vidas, tanto personales, como el momento de escribir un correo formal, un chat informal, todo eso está demostrando la calidad de educación, de preparación que yo tengo. Bien chicos, entonces esta ha sido la clase de hoy día. Espero que hayan aprendido bastante, de forma bastante concreta, sobre estas nociones que sabemos desde antemano, desde la escuela, colegio, pero que crean confusiones porque un poquito no las ponemos en práctica o simple y llanamente no las adecuamos a nuestra realidad de ahora, que es hablar correctamente y escribir de la misma forma a nivel para educación superior. Así que yo los invito a que sigan leyendo, sigan buscando por su parte, tomen los ejercicios y recurran siempre a diccionarios de la Real Academia Española. Entonces, este ha sido el tema de la unidad, el primer tema de la unidad número 2, que va a abordar sobre la ortografía. Yo me despido de ustedes. Gracias por la atención que me han dado a la misma.